Aleluya, damos gloria al Señor. Démosle un aplauso bien fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores. Muy buenos días. El viernes estuvimos haciendo vigilia, estuvimos vigilando por nuestra nación. ¿Cuántos quieren para Colombia un futuro seguro? Que el Señor nos lleve por caminos de bien. ¿Cuántos quieren una Colombia nueva, una Colombia diferente? Cierto que eso es lo que esperamos del Señor. Y miren, el viernes que orábamos al Señor, y en estos días habíamos aprendido algo con los pastores Eduardo y Liz del Castillo, que estuvieron aquí en Cartagena en el avance apostólico regional, el avance pastoral regional de la Misión Suramérica, con los pastores de toda la costa atlántica y con líderes de la costa. Ellos estuvieron hablándonos de intercesión y adoración profética, y realmente aprendíamos que la adoración y la intercesión realmente es un mismo paquete, ¿no? A veces como que pensamos que la adoración es una cosa y la intercesión es otra cosa, y resulta que todo es realmente lo mismo. Y aprendíamos con ello que cuando nosotros adoramos al Señor, nosotros subimos al trono de su gracia. ¿Cuántos se gozan por ello? En esta mañana que hemos estado adorando al Señor, subimos hasta su trono. Ahora, ¿qué hace un papá cuando siente que su hijo está allí en sus piernas y gozoso en su regazo, con su hijo en su regazo? ¿Qué hace un padre con su hijo en su regazo? ¿Qué hace? Lo acoge, lo pechicha, lo abraza, y si el hijo le pide algo, se lo da. Ese papá está botado, como diríamos por ahí. Se bota el padre, ¿no? La adoración es eso. Cuando nosotros adoramos al Señor, subimos hasta el trono. Y desafortunadamente a veces la iglesia del Señor no sabemos aprovechar el Padre que tenemos. Lo adoramos y todos subimos allá, pero cuando estamos allá arriba, no sabemos qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Y lo que Él quiere hacer con nosotros es derramar todas las bendiciones del mundo. Es allí donde debemos aprovechar, porque es allí en ese momento donde se derrama la intercesión por nosotros. Entonces vienen las respuestas de Dios para su pueblo. Entonces una adoración necesita tener una respuesta de parte de Dios, y la respuesta de Dios es la intercesión. Y el viernes que adorábamos al Señor, el Señor nos hablaba, orando sobre Colombia, el Señor nos daba este versículo de Isaías 45:8, Isaías 45:8, retomando un poco las palabras que el Señor dijo en el mes de diciembre a través de la profeta Cindy Jacobs. El Señor dijo que vendría un Ciro. Ahora, de pronto hay gente que no sabe qué es lo que quiso decir el Señor con un Ciro. ¿Quién era Ciro? Ciro era un rey pagano, Ciro era un rey de Babilonia, pero Dios usó a Ciro para que el pueblo saliera de la cautividad en que estaba el pueblo de 70 años en Babilonia, para que saliera y nuevamente volviera a Jerusalén y retomara a Jerusalén y reconstruyera a Jerusalén. Y resulta que el Señor da una palabra a través del profeta Isaías, en Isaías 44, al final del capítulo 44 y todo el capítulo 45, el Señor se refiere a Ciro. Y dice de Ciro, los conocedores dicen que esta palabra fue dada cuando Ciro todavía ni siquiera había nacido. Ni siquiera había nacido Ciro. Y ya Dios estaba hablando de Ciro. Y Dios dijo de él que Ciro sería su pastor. Ahora, es como un poquito, uno dice, oye, pero ¿cómo va a decir Dios que un rey pagano es su pastor? Dios es Dios y es soberano. ¿Por qué digo esto, mis amados? En este momento los cristianos no tenemos
un candidato cristiano. ¿Cuántos quisieran que Dios colocara un presidente cristiano? Todos lo quisiéramos. Todos lo quisiéramos. Pero todavía no es el tiempo. No es el tiempo. Necesitamos ser entendidos como los hijos de Isaacar. Entendido de los tiempos. Ahora, hay cosas que se llaman transiciones. ¿Qué son transiciones? Es algo donde es un proceso donde Dios quiere llevar algo a un término. Esa transición es eso. Yo creo que un día Dios va a poner un hombre o una mujer de Dios como presidente de Colombia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero su pueblo lo cree, que Dios lo va a hacer. Y su pueblo se debe preparar. Entonces, por lo pronto, en estos momentos, debemos ser entendidos que no tenemos un candidato cristiano representativo. Dirá, pastor, hay un pastor que se lanzó. Con todo respeto, yo sé que ese pastor se lanzó. La mayoría de los colombianos no lo conocemos, ¿sí? Así que muy seguramente mucha gente no va a votar por él. Entonces hay que ser entendido de los tiempos. Entonces, ¿por qué comento esto, mis amados? Porque necesitamos cumplir como ciudadanos con el voto. No dejes que otros voten por ti. El día de mañana tú no podrás quejarte. Tú no podrás quejarte si tú no votas. Cada hombre y mujer de Dios colombiano mayor de edad debe ir a las urnas. ¿Por quién? Tú sabrás. Órale al Señor, que Dios ponga en tu corazón, estudia a los candidatos, mira su hoja de vida, mira sus programas de gobierno y conforme lo que Dios ponga en tu corazón, hazlo. Amén. Y la palabra que recibíamos tiene que ver precisamente con esto, porque la respuesta que recibíamos de Dios para este tiempo, como esa respuesta a la adoración, y le decía que aprendíamos con el pastor Eduardo, que las cosas que vemos en lo natural son cosas que se dan en lo espiritual, en el cielo. En el cielo, decía el pastor Eduardo una enseñanza tremenda que nos daba acerca de la lluvia. Y él decía que cuando nosotros adoramos, realmente sube al cielo como ese vapor de agua cuando el agua se está evaporando de los mares y de los ríos, suben a las nubes y luego que están en las nubes, allí las nubes se cargan y luego se condensa y viene la lluvia. Así es también nuestra adoración al Señor. Cuando adoramos al Señor, Dios quiere también soltar cosas de arriba. Y la intercesión es eso. Adoramos al Rey y Él como respuesta nos da lo que le pidamos. Y le estamos pidiendo una Colombia diferente, una Colombia nueva, una Colombia que veamos la manifestación de la gloria del Señor. Pero hoy es un día importante y en esta alabanza que teníamos en esta mañana también estábamos orando y el pastor John lo hizo por Venezuela, porque hoy es un día crucial para Venezuela. Hoy hay elecciones en Venezuela. Siquiera nosotros como colombianos tenemos una esperanza tremenda en nuestro Dios, pero yo creo que los venezolanos también. Ellos están esperando, lo que ellos han vivido ha sido muy duro. Tenemos venezolanos aquí con nosotros. David, el que toca el piano, es venezolano y hay otros hermanos también venezolanos. Por allá está otra venezolana. Amamos Venezuela, amamos a nuestros hermanos de Venezuela y queremos ver una Venezuela diferente. Queremos que al término de la tarde podamos oír buenas nuevas, que haya una luz de esperanza sobre Venezuela. Y esta palabra dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia, ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia, hágase brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Esa palabra nos la daba el Señor para Colombia el viernes en la vigilia, pero yo lo quiero declarar también hoy para Venezuela. Como respuesta del Señor a nuestra adoración, el Señor envía de arriba que las nubes destilen justicia.
¿Qué es lo que Dios está diciendo para nuestras naciones? Que Él quiere justicia. Pero la justicia, no la justicia del hombre, sino la justicia de Dios. Entonces Él va a destilar. Las nubes van a condensar justicia. Y eso es lo que será lo que viene para Colombia, lo que vendrá para Venezuela. Porque hay un pueblo que está clamando por Colombia. Como nunca antes hemos visto algo tremendo que está pasando en nuestra nación. Dios está dejando sacar a la luz cosas que nunca antes habíamos visto. La gente está pelando el cobre. Los corruptos están saliendo a la luz. ¿Quién está haciendo eso? El Señor. Solo Él está haciendo eso. ¿Por qué? Porque Él está destilando justicia. Y dice, ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Cuando viene el invierno, esta es época, esta es un poco la época de primavera, aunque para nosotros realmente es invierno. Todo lo que en nuestros países que están en el trópico realmente son periodos de lluvia y periodos de sequía. Pero en los países nórdicos o en los países del sur vemos que realmente las 4 estaciones se dan. Ahora mismo en estos momentos allá arriba es primavera y en la primavera también llueve. Y es el tiempo para cultivar, es el tiempo para abrir la tierra, para hacer los surcos y que la semilla entre y la semilla empiece a producir. Y miren lo que está diciendo, ábrase la tierra y produzcase salvación y justicia. Eso es lo que el Señor quiere sembrar en este tiempo, salvación y justicia. Yo creo que como nunca en este tiempo vamos a ver mucha gente salva por el Señor. Mucha gente va a buscar de Dios en este tiempo, pero también la justicia de Dios está siendo sembrada en nuestra nación. Y yo quiero declarar también esa palabra para Venezuela. Hágase brotar juntamente, que juntamente brote la salvación, pero que juntamente brote la justicia. Padre, queremos darte gracias una vez más por Venezuela. Bendecimos Venezuela y oramos de manera especial, Señor, para que en este día se dé esa justicia, Señor, sobre esta nación. Queremos ver tu gloria manifiesta sobre la nación de Venezuela, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, damos toda la gloria al Señor. Creo que el Señor, que no es fortuito que el Señor nos coloque a cada uno de nosotros en las ciudades, en los países donde nos coloca, en la tierra que nos da a nosotros los colombianos, cada uno de nosotros que somos colombianos. El Señor nos hizo nacer en esta nación. ¿Cuántos aman Colombia? Yo amo mi tierra. Y no sé si a ti te pasa, cuando tú has salido de Colombia, yo no sé si te pasa que ese patriotismo como que sale más, ¿sí o no? Sale más cuando uno sale de Colombia. Uno dice, ¿cuánto amo mi tierra? Si tú ves estás en el exterior y tú oyes una noticia de Colombia, tú dices, ¿cómo? Yo quiero oír qué pasó en Colombia, qué pasó. Yo quiero saber qué está pasando en mi tierra. Pero cada uno de nosotros, Dios nos hizo nacer en nuestra tierra y te hizo nacer en tu familia, con los tuyos, en tu barrio, en tu ciudad, en nuestro departamento, en Ovejas, en Sucre. Qué lindo, mucha honra. Departamento de Sucre, ¿no? Y la capital de Sucre es Sincelejo, imagínense. ¿Podrá salir algo bueno de Sincelejo? Lo cierto es que el Señor, allí donde nos coloca, hay un propósito de Dios. Allí donde tú has nacido. Para algunos nos sacó de nuestra tierra, pero también nos llevó a otras tierras. En el caso mío, yo soy hijo de Cartagena, adoptado acá en Cartagena, y yo amo Cartagena, como si fuera Sincelejo. Yo también amo a Cartagena. ¿Cuántos aman a Cartagena que no son de aquí? Amén, amamos Cartagena. Yo amo Sincelejo tremendamente, pero Dios me trajo a Cartagena.
Y necesitamos amar el lugar a donde Dios nos lleva, porque en ese lugar Dios tiene un propósito con nosotros. Allí hay un propósito con cada uno de nosotros. Así que donde quiera que el Señor nos ha puesto hay un propósito. Ahora, hay que entender lo siguiente, que es una de las cosas donde a veces nosotros como cristianos como que nos quedamos con una visión corta. A veces pensamos que Dios tiene solamente un propósito conmigo, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mi trabajo, con mis finanzas, y todo soy yo. ¿Eso no suena a que sea muy egocéntrico? ¿Cierto que sí? Eso suena muy egocéntrico. Ahora, no es que Dios no quiera darme a mi familia, mis finanzas, mi profesión, mis estudios, cualquier cosa que Dios te ha dado. No es que Dios no lo quiera, Dios sí lo quiere. Lo que ocurre es que dentro de esa visión que Dios nos da a nivel personal, Dios nos quiere dar también una visión de reino. ¿Cuántos aman la visión de reino? Y cuando leemos la palabra de Dios, Jesús habló de la visión del reino. Él habló del reino de los cielos. Y nosotros necesitamos ser entendidos que sí, estamos aquí en Cartagena, estamos en nuestro barrio, en nuestro edificio, allí donde vivimos, la profesión que nos dio, el oficio que tenemos, el oficio que hacemos. Pero hay una visión que la tiene Él, que es del reino. La pregunta es claro en nosotros la visión del reino para nosotros? ¿Es claro lo que Dios me ha llamado a hacer? Yo debo estar insertado en esa visión del reino de Dios. La visión mía en lo personal debe estar insertada en la visión de Dios del reino. Y los cristianos, en el caminar de nuestra vida cristiana, necesitamos descubrir esa visión, ese propósito de Dios conmigo en el reino, ese propósito de Dios conmigo en el reino. Ahora, muchas veces tenemos una imagen del evangelio solamente de salvación. Pensamos que ya Dios me salvó y listo, bueno, ya Dios me salvó y mañana me puedo ir tranquilo y no hay problema porque sé que me voy con el Señor. Cuando pensamos así, eso sigue siendo muy egocéntrico, muy egoísta. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos quiere en esta tierra para un propósito del reino. Y es lo que necesitamos descubrir nosotros. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el de cada uno de nosotros? En el caminar con Dios necesitamos descubrirlo. Y Dios nos quiere revelarlo. Y necesitamos ser entendidos de lo que Él quiere con nosotros. Necesitamos mirar mucho más allá de lo que nuestras narices, de lo que vemos hasta nuestras narices. Necesitamos tener una visión de reino. La visión de reino ve mucho más allá. La visión egoísta mía, egocéntrica, solo mira mi situación, mi familia, mis problemas, mis finanzas, mi. ¿Saben que el Señor está madurando a su iglesia? ¿Cuánto crees que Dios está madurando a su iglesia? Y madurar es eso. Cuando tú maduras, tú dejas de mirarte a ti mismo y tú velas por los demás. Si no, mírense, papás que están aquí. ¿Cuántas veces tú has dejado de comprar algo para ti, por beneficiar a tus hijos? ¿Cierto que sí? Porque eso es madurez en un padre. Ya el padre quiere lo mejor para los hijos. De igual manera eso nos lo enseña el Señor a nosotros. Maduremos y empecemos a ver la visión de reino que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hoy quiero hablar de algo que el Señor ha venido poniendo en mi corazón y que tiene que ver también con la temática del año. Y en todo esto que acabo de plantear como introducción,
necesitamos ser entendidos de algo, y es que Dios quiere renovar nuestra manera de pensar. Si yo empiezo a renovar mi manera de pensar a través de la palabra, como dice Pablo, que seamos transformados en nuestra manera de pensar para que entendamos que la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y eso tiene que ver con una visión de reino. Pero necesito en mi caminar crecer en esa visión de reino, conocer esa visión de reino. No la conocemos de la noche a la mañana. No llegamos al Señor y ya enseguida yo mañana sé qué es lo que Dios va a hacer conmigo para el reino. En el caminar Él lo va a descubrir. Si estoy allí con Él, pegado a Él, como dice Juan 15, apartado de mí, nada podéis hacer, solamente con Él. Así que, mis amados, es necesario que nosotros entendamos que hay una visión de reino. Y pensaba en la vida de un hombre de la Biblia. Este hombre aparece en los 4 evangelios. Este hombre no es que sea muy conocido, no es muy popular este hombre. Sin embargo, a mí me llama la atención este hombre, porque este hombre era un discípulo del Señor. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Muy pocos. ¿Cuántos? Eso sí. Este hombre era un discípulo del Señor. Pero me llama la atención que la vida de este hombre solo aparece 4 veces, en 4 escenas, en la película de Jesús, en la vida de Cristo. Y aparece precisamente después de muerto. No aparece antes. No se oye de él antes. Solamente después de su muerte. Allí fue donde él cumplió su propósito en el reino, después que Jesús murió. Sin embargo, fue discípulo de Jesús. Y dice la palabra, y me llama la atención, que habla de este discípulo. Este discípulo era de la secreta. ¿Cuántos discípulos de la secreta hay aquí? ¿Tú eres de la secreta? A mí me llama la atención porque era de la secreta. ¿Saben por qué era de la secreta? Porque le daba miedo decir. Le daba miedo decir que su maestro y su Señor era Jesús. Ahora, cuando conocemos un poco más profundamente la vida de este hombre, tal vez vamos a tener empatía con él y vamos a decir, hay que comprenderlo. Di conmigo, hay que comprenderlo. Hay que comprenderlo. Hay que comprender la vida de este hombre. Ahora, interesante lo que este hombre hace. ¿Sabe qué hace este hombre? Este hombre hace algo que ni los discípulos que estuvieron con Jesús, que caminaron con Él todo el tiempo y que aparecen en todo el rollo de la película, este hombre que solamente aparece una vez en el rollo, hace algo que ellos no lo hicieron. Cuando Jesús muere, los discípulos que estuvieron con Jesús se esparcieron, se escondieron. En cambio ¿sabe qué hizo? Puso su frente y puso el pecho. ¿Sabe? Yo admiro eso de este hombre, porque está bien, toda su vida tal vez estuvo escondido. Y yo quiero decirte, si tú has sido hasta ahora un discípulo de la secreta, el Señor te está diciendo, sal fuera, pon tu frente en alto por Jesús y pon tu pecho para lo que Él quiere hacer contigo, porque Él quiere trabajar contigo para el reino. ¿Saben, mis amados? Cuando vemos la vida de este hombre y pensamos en este hombre, si este hombre no hace lo que hizo, y ya vamos a hablar de eso, ¿sabe qué hubiera pasado con Jesús después de muerto? Los buitres se lo hubieran comido, literalmente, en la cruz.
Les estoy hablando de José de Arimatea. ¿Quién es José de Arimatea? José de Arimatea aparece en los 4 evangelios. En los 4 evangelios es muy importante, si lo vas a estudiar más detalladamente, que lo leas en los 4 evangelios. Y hay cosas importantes de este hombre. Era un hombre rico, hacía parte del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era el concilio que juzgaba la ciudad. Era un hombre importante en la ciudad. Es más, el Sanedrín fue el que juzgó a Jesús para decir, mátenlo. Pero José, dice la palabra, que él no estuvo de acuerdo con eso que hicieron. ¿Por qué él no estuvo de acuerdo? Porque él era un discípulo de Jesús. En ese momento estaba en la secreta. Ahora, estaba escrito que Jesús tendría que morir. ¿Cuántos lo saben? Era necesario que él tuviera que morir. El momento en que aparece José de Arimatea en escena es en un momento preciso para él y para la historia del cristianismo en el mundo entero. ¿Cuántos lo creen? Así que hoy yo quiero hablar precisamente dejando de ser, he llamado esta enseñanza, dejando de ser un discípulo de la secreta. Cuando dejamos de ser discípulos de la secreta, entonces podemos ser discípulos de influencia para trabajar en el reino de Dios. Este hombre trabajó para el reino de Dios, pero trabajó en el momento de la muerte de Jesús. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a ver un videíto. Muchachos, ¿estamos listos? Vamos a ver este videíto acerca de José y ya. Casi nunca se nos ocurre pensar en ese momento, pero es interesante ver que Dios llama a un hombre para cumplir un propósito del reino. Este hombre fue encargado de tomar el cuerpo de Cristo después de muerto y de llevarlo y darle una sepultura digna. Y llama la atención la persona de José de Arimatea. Ahora, cuando estudiamos acerca de José de Arimatea, parece ser que José no era de Jerusalén. Él era de una población a unos 8 kilómetros de Jerusalén, de Arimatea. Arimatea parece ser que es la voz griega de Ramá. De allá era José. Parece ser que él se había venido a vivir a Jerusalén, a donde estaba ya, hacía parte del concilio. Era un hombre importante, era un hombre rico, era un hombre de influencia, era un hombre, llama la atención, hacía parte era miembro del Sanedrín, y a mí me llama la atención que este hombre esperaba el reino de Dios. A veces hemos leído eso en la Biblia y como que no entendemos mucho qué quiere decir eso del reino de Dios. Pero eso habla de que el hombre tenía una visión de reino. El hombre no estaba viendo por él mismo. El hombre no se estaba viendo a sí mismo con sus pertenencias, con su riqueza, con su puesto de influencia en el Sanedrín. Él no se veía por sí mismo. Él decía, aquí Dios me va a usar para glorificarse con mi vida en lo que yo estoy haciendo. Yo quiero decirte, Dios te quiere usar a ti donde quiera que tú estés. Así como él era un hombre de influencia a nivel de la ciudad, tú también puedes ser un hombre de influencia a nivel de tu familia, de los tuyos. Tú puedes ser de influencia en tu edificio donde vives, en el barrio donde estás, en la comunidad donde estás, en la ciudad donde estás. Podemos tener influencia. Las líneas de influencia son líneas de influencia dependiendo de nosotros mismos, del llamado de Dios. Es probable que tengamos influencia solo para nuestra familia. Si tenemos influencia para nuestra familia, qué bueno que podemos tener influencia, que somos escuchados por la familia. ¿Cuántos se gozan cuando tú hablas a tu familia y sabes que tu familia te escucha? Tú dices, wow, tengo influencia en mi familia.
Eso no es fortuito. Eso te lo ha dado Dios. Eso es un don de Dios. Cuando Dios te da el don de tener influencia, ese don hay que saberlo aprovechar. Ahora, este hombre lo supo aprovechar. Y es interesante, mis amados, porque ¿sabe qué hizo este hombre? Este hombre se sacudió de los miedos y dijo, ahora sí que voy a poner el pecho como nunca lo había puesto. Alzo mi frente en alto. Soy discípulo de Jesús y voy a defender la causa por la cual un día yo seguía a este hombre. ¿En la secreta? Sí, en la secreta. Pero voy a poner el pecho en alto, mi cabeza en alto, y voy a dar el pecho por Él, por Jesús. Él es mi maestro. Y voy a tomar el cuerpo, y los buitres no se lo van a comer, y le vamos a dar una sepultura digna de un rey. ¿Saben, mis amados? Cuando pienso en eso, yo digo, Señor, qué tremendo este hombre. Solo apareció en este rollo de la película una sola vez. No fue mucho lo que le pagaron por trabajar en la película. No fue mucho, pero fue tan importante lo que este hombre hizo en esa película. Tan importante, tan crucial. Yo quiero decirte, cualquiera que sea el llamado que Dios tenga contigo, quiero decirte, también es importante. Por muy insignificante que parezca, el llamado que el Señor tiene para ti es dentro del reino. Es dentro del reino. Es un llamado personal en otro llamado mayor, macro. Es un llamado macro. Entonces este hombre se sacudió de los miedos y dijo, voy a hacer lo que me corresponde. Y quiero leer lo que dice Marcos. ¿Cómo lo narra Marcos? Marcos capítulo 15, versículo 42 en adelante dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, un miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar a una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponía. ¿Cuánto glorifican al Señor por su palabra? Interesante todo lo que habla Marcos, pero cada uno de los evangelios dice cosas interesantes. Marcos resalta algunas cosas más que los otros no resaltan. Pero lo cierto es que era un hombre de influencia, no era de la ciudad de Jerusalén, pero era un discípulo del Señor y era un discípulo de la secreta. Ahora, hacía parte del Sanedrín, sí. El Sanedrín fue el que juzgó a Jesús. Jesús fue a la cruz por causa del Sanedrín. El Sanedrín fue el que respaldó eso. Ahora, hay algo interesante en todo esto, y es que este hombre, que era un hombre rico, que era un hombre importante y era un hombre de influencia, hace cosas o hizo cosas que cualquiera del vulgo, del pueblo, no lo podía hacer. ¿Cuánto glorifican al Señor por eso? ¿Qué fue lo que hizo ese hombre? Dice que entró osadamente. ¿Sabe qué quiere decir osadamente? Atrevidamente. Con coraje se presentó ante Pilato. Yo me imagino que Pilato se asustaría. Oiga, señor José, ¿y usted qué hace por aquí? Pilato, yo quiero hablar contigo. Yo quiero decirte, tal vez tú no me conozcas, tú no sabes de mí, pero quiero decirte, ese hombre que acabaron de matar hoy
era mi maestro. Yo soy su discípulo. Y quiero pedirte que me entregues el cuerpo, porque le voy a dar una sepultura digna. ¿Y qué dice la palabra que hizo Pilato? Él verificó que si estaba muerto. Y efectivamente le dijeron, ya está muerto. Bueno, désenlo. Y se lo dieron a José. Y José se fue a sepultarlo. Fue esa escena que vimos allí. Se fue a sepultarlo. Ahora, interesante todo lo que pasa con José. Porque creo que hay una enseñanza para la iglesia del Señor a través de José. ¿Cuántos quieren aprender de esta enseñanza? ¿Qué es la enseñanza que hay en la vida de José? Primero, que es un hombre de influencia. Entonces Dios llama a los hombres de influencia con un propósito. Este hombre esperaba el reino de Dios, era un hombre de visión. Él sabía lo que tenía que hacer para el reino de Dios. Por eso el hombre dijo, me sacudo de mis miedos y me voy a hacer lo que Dios me ha dicho que haga. Yo quiero saber en esta mañana, ¿cuántos se sacuden de sus miedos y van a un nivel mayor a hacer lo que el Señor les está llamando a hacer? ¿Cierto que sí? Y llama la atención, sí, era un hombre de visión, pero era un hombre bueno y justo, dice la palabra, que era un hombre bueno y justo. Ahora, ¿te identificas tú con algunas características de José? Tal vez te identifiques con algunas de las características de José de Arimatea, pero yo hoy quiero preguntarte, ¿cómo te ves tú a ti mismo? ¿Cómo te ves en el reino? ¿Crees que hay un llamado de Dios para tu vida con un propósito del reino? ¿Crees que eres una persona que Dios quiere usarte en el medio donde te mueves? ¿Crees que eres una persona de influencia para el reino de Dios? ¿Con tu familia? ¿En tu trabajo? ¿En tu barrio? ¿En tu edificio? ¿Con tus amigos? ¿Con tus vecinos? ¿Cuál crees tú que es tu área de influencia para hablar de Jesús? La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? Los hombres de influencia, como este hombre, como José, lo hicieron, lo hizo. Él lo hizo. Y el Señor hoy le está diciendo a la iglesia, yo te he dado un círculo de influencia. Y en ese círculo de influencia tú debes ir y debes servirme para el reino. Porque yo tengo un propósito contigo allí que tiene que ver con el reino. Eso es lo primero que quiero hablar en esta mañana. Lo segundo que quiero hablar es que los hombres de influencia hacen cosas osadas para el reino. Hacen cosas osadas para el reino. Ahora, eso de ser osado, hay que ver lo que produjo la muerte de Jesús en la vida de este hombre. ¿Qué produjo la muerte de Jesús? ¿Lo sacudió? Sí, despertó. ¿Lo despertó? ¿Saben, mis amados? A veces nosotros no sabemos por qué Dios utiliza circunstancias en nuestra vida, que puede ser la muerte de un ser querido, que puede ser circunstancias difíciles a nivel de la salud, que puede ser circunstancias familiares, problemas económicos. Este tipo de circunstancias como que nos sacude a nosotros. Cuando somos sacudidos, ¿sabes para qué es ese sacudón que el Señor hace? Para el Señor sacarnos de la condición en que estábamos. Este hombre estaba lleno de miedos. ¿Era un discípulo de Jesús? ¿Era un discípulo de Jesús? Sí. ¿Amaba a Jesús? Sí. Pero hasta ahora no había podido influenciar. No había podido influir en mucha gente. ¿Por qué? Porque estaba escondido. Porque le daba miedo que los judíos se vinieran contra él porque él estaba siguiendo al maestro. Entonces la muerte de Jesús lo sacudió. Miren lo que produce la muerte de Jesús. Lo sacude a él. Y Dios permite circunstancias que nos sacuden a nosotros, pero nos llevan a otro nivel. ¿Cuántos quieren ir en su vida a otro nivel? Entonces Dios nos quiere llevar a otro nivel. Di conmigo, Dios nos quiere llevar a otro nivel.
Y este hombre entró osadamente. Ese osadamente habla de valentía. Ya no había miedo. Ya no había miedo. Ahora había valentía. Yo recuerdo mis primeros años en el Señor. Yo recuerdo mis primeros meses en el Señor. De pronto algunos no lo saben, algunos sí lo saben. Yo escondía la Biblia en un periódico para ir a la iglesia. No tenía Biblia así pequeña como esta. No tenía todavía, cogía la Biblia de mi mamá, que era una Biblia de esas grandotas, nácar colunga, grandota así con pastadura. No había en la casa más Biblia y me la llevaba yo envuelta en un periódico para la iglesia. ¿Por qué? Porque era un discípulo de la secreta. Hasta que llegó el día que el Señor me sacudió y me dijo: Iván, que todo el mundo sepa que tú no eres un discípulo de la secreta. Y a partir de ese momento se acabaron los temores, se acabaron los miedos. Y a mi familia ninguno me dice nada porque yo sea cristiano. Al contrario, me piden oración, me buscan cuando hay situaciones difíciles. Y yo glorifico al Señor por ello. Y todos pasamos por ese momento. Pero ese momento fue el momento que me hizo salir de mi condición religiosa, de mi condición en que estaba. Y eso mismo quiere el Señor con nosotros en este tiempo. Amén. Hoy quiero preguntarte: ¿crees que Dios quiere usar tu influencia para el reino de manera que puedas levantar coraje para Él? ¿Estás dispuesto a hacerlo dentro de tu familia? ¿Crees que podrías vencer el miedo y hacer lo que nunca habías hecho antes por Él? ¿Qué crees que podrías hacer por Él en medio de tu familia, de tus amigos, de tus vecinos, del edificio donde vives, del barrio donde estás, del trabajo que tienes, de tu iglesia, en tu ministerio, que antes no lo habías hecho? ¿Qué crees que puedes hacer? ¿Crees que puedas tomar una actitud valiente, osada, para hacer cosas que antes no habías hecho? Este es el tiempo. Dios nos está llamando de salir de una condición de miedo a una condición de valentía, de osadía y de coraje. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Lo tercero que quiero hablar en esta mañana, mis amados, tiene que ver con los hombres de influencia. Son llamados a cuidar el cuerpo de Cristo. Miren lo que este hombre hizo. Dicen los evangelios, los 4 evangelios dicen que Jesús tomó el cuerpo, José tomó el cuerpo de Cristo, lo envolvió en una sábana limpia. En uno de los evangelios dice que compró la sábana. Compró la sábana. Él no dijo: ya, eso es un cuerpo. En Marcos fue, sí. Compró la sábana. Él no dijo: voy a buscar la sábana la más viejita que hay en mi casa y se la voy a poner. No, él dijo: voy a comprar lo mejor para mi maestro. Y siguen diciendo los evangelios, dice que lo quitó de la cruz y lo envolvió en una sábana. Yo me imagino que por ser un hombre rico y un hombre de influencia, ustedes veían ahí en la película, aunque eso es una película, pero él, por ser un hombre de influencia, seguramente tenía gente que le ayudaba a hacer esto. Y seguramente lo bajaron de la cruz, ¿verdad? Pero ¿quién era el que estaba corriendo con los gastos de todo esto? José, era José. Entonces José estaba teniendo cuidado del cuerpo. Ahora, interesante lo que hace José. ¿Saben quién lo acompaña en esto? Nicodemo. ¿La mamá de quién? La mamá de José. Sí, la mamá de José, sí, claro, del mismo José. Y Nicodemo, ¿se acuerdan quién era Nicodemo? Otro hombre de influencia, había ido a Jesús de noche, era también de la secreta. Entonces se juntaron los de la secreta para hacer una tremenda obra.
Ahora, lo que hacen allí, toman el cuerpo de Jesús, lo envuelven en lienzos y le colocan especies aromáticas, hacen como un embalsamamiento. En la cultura judía se hacía eso con los cadáveres. Al morir se hacía eso. Eso era la cultura judía. Pero eso también habla de adoración, de un acto de adoración que se hizo también allí en ese momento con las especias aromáticas. Si ustedes recuerdan, el mismo Jesús le dijo a María Magdalena: tú estás preparándome también para mi sepultura. Cuando ella derramó el perfume, era un acto de adoración. Y él se le refirió a ella a algo que iba a ocurrir, que era en su muerte, como a él lo iban igualmente a ungir con especias aromáticas y con aceite. Eso tenía que ver con un acto de adoración. Ahora, ¿qué hizo José? Cuidó del cuerpo. Y su amigo Nicodemo participó de eso también. La pregunta que hoy tengo para ti es: ¿crees que Dios te ha llamado para cuidar del cuerpo de Cristo? ¿Sabes quién es el cuerpo de Cristo hoy? La iglesia del Señor. Somos nosotros, la iglesia del Señor. El Señor nos llamó a cuidar el cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos tener cuidado cuando la gente está hablando mal de la iglesia del Señor. Por eso no podemos ser rápidos en hablar mal contra la iglesia del Señor. Estamos en un tiempo donde hoy por hoy la iglesia del Señor está saliendo de donde estaba en una condición a otra condición. ¿Tú lo crees? Miren, lo que ha venido ocurriendo en nuestra nación en los últimos tiempos ha hecho que la iglesia del Señor salga del cascarón donde estaba escondida. ¿Cuántos dicen amén? La gente está viendo el potencial de la iglesia en nuestra nación. Ahora, hay que ser entendido de los tiempos. Sí, hay que ser entendido de los tiempos. Tal vez no es el tiempo, pero de que está pasando algo donde el Señor está sacando a la iglesia. Saben, mis amados, cuando yo estaba niño, yo pensaba, oye, pero ¿por qué solamente pensaba acerca de los cristianos evangélicos? Y yo decía, pero ¿por qué ellos están por allá como relegados? ¿Por qué están así? Cuando yo era un niño. Y resulta que la iglesia cristiana hoy, ¿dónde está el Señor colocándola? A la luz. El Señor la está colocando, sacándola a la luz, y está sacando a las personas de influencia para servir en el reino. El Señor está buscando a los Josés de Arimatea, a las Josefas o Josefinas de Arimatea. ¿Para qué? Para que les sirvan a Él. Y ya los están viendo. Ahora, ¿falta esperar los tiempos? Sí, falta esperar los tiempos. Ahora, mientras nosotros no sepamos cuándo es el tiempo, no hablemos mal de la iglesia. Tengamos cuidado con las palabras rápidas que hablamos, porque este hombre representa un hombre de influencia que cuidó del cuerpo. Ahora, es tremendo porque él cuidó y le dio una digna sepultura al cuerpo de Jesús. Si él no lo hace, mis amados, créanlo que los discípulos no lo iban a hacer. Ahora, ¿por qué no lo hicieron los discípulos? Porque ese no era su llamado. Ese no fue el llamado de los discípulos de Jesús, de sus íntimos, de los 11 que andaban con él. Ese no fue el llamado de ellos. El llamado de ellos, ¿quién? El llamado de José de Arimatea
fue para cuidar el cuerpo. Eso habla hoy que el Señor está llamando a Josefas o Josefinas de Arimatea que cuiden del cuerpo. Que tú mires qué es, si Dios te está llamando a ti. Qué bueno poder saber cómo puedes cuidar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo puedes cuidar? ¿Cómo quieres tú ver que el cuerpo de Cristo esté cuidado? Y miren lo interesante de esta última parte que ya viene. Te hago la pregunta. ¿Crees que Dios te ha llamado para cuidar el cuerpo de Cristo? ¿Crees que Dios te ha llamado para cuidar el cuerpo de Cristo? Si tú crees que Dios te ha llamado para cuidar el cuerpo de Cristo, yo te invito hoy a que des un paso con valentía y osadía y con coraje, que vengas aquí adelante, des un paso de valentía. Si tú crees que el Señor te está llamando como un José, una Josefa o una Josefina de Arimatea para el reino, ven aquí adelante. Ven aquí adelante. Porque el Señor te está llamando con un propósito muy especial, y es cuidar el cuerpo de Cristo. Tal vez te identificas con el llamado de José. Y quiero pedirle a mis hermanos de la alabanza, Dios va a poner en tu corazón ahora un amor muy grande por el cuerpo de Cristo. Un amor muy grande por el cuerpo de Cristo. Les digo, a mí esta enseñanza por muchos años me quebranta la enseñanza de José de Arimatea. Porque de verdad el hombre nunca buscó protagonismo. No buscó protagonismo. El hombre solo pensó que era un discípulo de Jesús. Y tal vez ni se imaginaba cuál era el momento en que él iba a actuar. Yo quiero decirte, tal vez tú has estado escondido, tal vez has tenido miedo, tal vez los tuyos, los de tu casa, tus vecinos, tus amigos, tu círculo de influencia, tal vez no conozcan lo que hay en ti. Pero yo quiero decirte hoy, la palabra dice que el amor echa fuera el temor. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero que levantes tus manos allí donde estás. Y el Señor va a llenarte de su amor muy especial hoy por el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es su iglesia. Somos nosotros. Tengamos cuidado del cuerpo de Cristo como lo tuvo José. No hablemos mal del cuerpo de Cristo. No hablemos mal de un ministro del Señor. No hablemos mal de un líder. Cuando no hablamos mal, estamos cuidando del cuerpo de Cristo. El Señor va a colocar en ti mucho amor. Amor. Al punto de sentir dolor en tu corazón por el cuerpo de Cristo. Y quiero decirte, José no solo se quedó allí, que pidió el cuerpo, lo cuidó, lo ungió con especies aromáticas. Mira lo más interesante que pasó. Como cuarto punto, ¿sabe qué hizo José? José invirtió en el cuerpo de Cristo. Dice la palabra, José no era de Jerusalén. Y lo que se cree es que como él no era de Jerusalén, él todavía no tenía un mausoleo para su familia en el cementerio. Y había acabado de comprar
o de elaborar, construir una gruta como mausoleo. Esas grutas eran construidas en la roca. No son como los mausoleos que nosotros vemos hoy en el cementerio. No. Eran construidas en la roca. ¿Saben, mis amados? Un mausoleo de esos costaba mucho dinero elaborarlo. ¿Sabe por qué? Porque era una obra de arte hacer una tumba en una gruta. Porque eso llevaba muchas horas, hombre, con pica y pala para construir esa gruta. Eso le costó dinero a José. Le costó. Él pagó por eso. Y si ustedes recuerdan lo que dice Isaías 53, que tal vez lo has leído muchas veces y no te has dado cuenta de lo que dice la palabra del Señor. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Dice en Isaías 53: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Amén. Sí, Señor. Y en el versículo 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Amén. El Señor no quiso que Jesús se quedara en la cruz. El Señor no quiso, el Padre no quiso que el cuerpo de Jesús fuera comido por los buitres. El Señor colocó en un hombre como José de Arimatea, en un hombre rico, para que invirtiera en un lugar digno. Y no solo digno, sino en el lugar donde eran sepultados los ricos. ¿Cuántos glorifican al Señor por ello? Mis amados, a mí esto me habla mucho de los Josés de Arimateas, de las Josefas o Josefinas de Arimatea, que el Señor quiere levantar en este tiempo en su iglesia, porque el Señor quiere levantar hombres y mujeres con visión de reino, que inviertan en su iglesia para el reino. Amados, quiero decirle, de José la Biblia no te habla más nada, de José de Arimatea. Pero si tú estudias un poco más de José de Arimatea, vas a encontrar que hay unos evangelios apócrifos. En esos evangelios apócrifos se cuenta de él un poco más. Y dicen que José de Arimatea, por causa de haber hecho eso, fue preso. Se lo llevaron preso. Pero también narra la historia. Dice que José de Arimatea tenía unos barcos. Y con esos barcos, ¿sabes qué hizo? Se fue a expandir el evangelio por toda Europa. Dicen que llegó a Inglaterra, y en Inglaterra, no recuerdo ahora qué ciudad, le rinde a José de Arimatea, le rinde honra, porque el hombre llegó a Inglaterra con una visión de reino. La Biblia no lo dice, pero hay libros históricos que lo cuentan. Hay libros históricos que lo cuentan. El tipo tuvo una visión de reino. Yo quiero hoy preguntarte a ti, ¿a qué te está llamando el Señor? ¿Como un José o una Josefa o una Josefina de Arimatea para que inviertas en el reino? Allí donde estás vas a decir conmigo: Señor Jesús, en este día yo te doy gracias por tu palabra. Bendigo tu palabra. Te doy gracias porque tu palabra me hace libre. Hoy, Señor,
me has llamado un poco más allá de lo que yo veía hasta mis narices. Ahora, Señor, me estás dando una visión de reino, así como se la diste a José. Hoy recibo esta visión de reino y miro más allá de lo que hasta ahora he mirado, y te doy gracias porque quiero ser ese José, esa Josefa o Josefina que está dispuesto o dispuesta a cuidar del cuerpo de Cristo, a invertir en el cuerpo de Cristo, conforme, Señor, tú así lo has decidido. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Deja que